La Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor, y su pastor, Reverendo Héctor I. García, te invitan al primer culto presencial titulado Con Paso Firme, Confiando en Dios, a celebrarse el 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y Recreo del municipio de Río Grande. Tendremos la participación musical del Ministerio Teilín y a nuestro pastor con un mensaje cristocéntrico, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, YouTube y la aplicación Seno Radio. No te lo puedes perder. Estaremos juntos en adoración y alabanza, exaltando la gloria de nuestro Dios. Te esperamos junto a tu familia. Recuerda, Con Paso Firme, Confiando en Dios, 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y de Recreo del municipio de Río Grande. Somos como tú, somos tu familia, somos tu comunidad, somos una iglesia para ti. Dios les bendiga. Una vez más le damos la cordial bienvenida a este servicio de adoración de esta su iglesia Defensores de la Fe, la Hija del Tabor, en el pueblo de Río Grande, la cual pastorea el reverendo Héctor I. García. En este día estamos muy agradecidos de Dios por sus bendiciones y la victoria que nos ha dado al permitir estar aquí frente a ustedes para traerles unas palabras de alabanza y unas palabras de mensaje de edificación para cada una de sus almas. Quisiera compartir con ustedes 5 versículos del Salmo 149 que leen para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danzas, con panderos y arpa a él canten, porque Jehová tiene entendimiento, contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún en sus camas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana queremos alabar al Señor y para ellos la hermana Bianca Morales y la hermana Yulibet Vázquez van a traernos unas gloriosas alabanzas para la gloria de Dios. Espero que sean de edificación para tu alma. Analiza y piensa en la letra de esta alabanza para que Dios pueda hablar a tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Es un privilegio para mí estar contigo en esta hora. Es mi deseo adorar al Señor por medio de una alabanza. Mi nombre es Bianca Morales. Y en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ciertamente, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, le damos todo lo que somos, lo que podemos ser. Y nuestra oración cada día debe ser: Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Somos tuyos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Cada día. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión, obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarlo todo, lo que somos en adoración. Cumple aquí tu propósito, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti, a
corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple, Señor, cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, manifiesta tu Señor. Gracias, Señor, aleluya. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. Aleluya. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti? Sino a ti. Aleluya. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla su hermana en el Señor, Julisbeth Vázquez Figueroa, y en este momento me place adorar al Señor con una alabanza que se titula Aferrada. Hermanos, en este momento estamos experimentando muchísimas situaciones a nivel mundial donde podemos ver claramente el cumplimiento de la palabra de Dios y estamos seguros de que nuestra redención está muy cerca. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y no podemos claudicar, no podemos dejar que todas estas situaciones nos afecten de tal forma que nos alejemos del Señor. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él y buscar de su presencia. Les invito a que mediten en esta alabanza y se gocen conmigo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días
influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar. Y por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro y se ha quedado con mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar, ni por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto su luz alrededor, he sentido su viento a mi favor y no voy a cambiar, ni por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Gracias, Señor, aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es alabar a Dios y qué bueno es recibir a través de la alabanza el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos gozamos en la palabra de Dios a través de la alabanza. Ahora llega un momento especial de sentarnos a la mesa para escuchar la palabra de Dios que trae nuestro pastor bajo el tema La victoria asegurada, basado en 1 Corintios 15:57. Sentémonos a la mesa y prestemos oído para ver lo que Dios tiene para nosotros en este día. Saludos y Dios te bendiga. Te agradezco tu sintonía con nosotros en el día de hoy y espero que de verdad experimentes la gloria y la gracia de Dios en tu vida, porque en el mundo moderno en que nos ha tocado vivir, en medio de tantas situaciones adversas que confrontamos todos los días, es bueno saber que podemos contar siempre con el Señor, el Dios del cielo, que está con nosotros, está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a auxiliarnos, a sostenernos. Yo te invito a considerar hoy su palabra nuevamente, que está fundamentada en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 57, donde dice: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Y en este día vamos a estar hablando de un concepto que mucha gente conoce en el mundo, todo el mundo lo conoce, es la victoria. Es un concepto fundamental en la vida, especialmente cuando pensamos en otro concepto que no es
muy positivo que digamos, es bien negativo, es el concepto de la guerra. Para haber victoria tiene que haber guerra, tiene que haber lucha, tiene que haber competencia. Y nosotros pues estamos empeñados en que cada persona de esta tierra obtenga victoria. La razón de ser del Evangelio es producir una victoria contundente para que cada persona alcance el objetivo fundamental por el cual fuimos creados, que es la salvación, la vida eterna. Dios creó en el principio los elementos fundamentales para nosotros podamos alcanzar la victoria. El hombre se alejó de Dios y al alejarse de Dios, pues se envolvió en una guerra espiritual que todavía perdura. Porque aunque tú no lo creas, cada día, cada persona está involucrada en una guerra que es muy fuerte, que le hace temblar muchas veces porque tiene el objetivo de dañar al ser humano. Es una guerra espiritual cuyo personaje principal en el ámbito negativo es Satanás y cuyo personaje espiritual en el ámbito personal, ¿verdad?, es el Dios del cielo. El personaje principal espiritual es el Dios del cielo. Y nosotros te queremos recomendar a Dios para que tú puedas enfrentar las luchas de la vida con su bendición, con su gracia, con su poder, con su fuerza, para que puedas obtener la victoria. Y es que cuando hablamos de guerra, nosotros estamos hablando de un asunto importantísimo en el ámbito del ser humano. Nosotros tenemos una guerra personal cada día que se da en nosotros mismos. Una guerra que se batalla en nuestro interior. Es una guerra espiritual interna que aunque quizás tú no lo notes, no te das cuenta, pero está ahí. Pablo le decía en su carta a los Gálatas que nosotros estamos inmersos en esta guerra espiritual donde el espíritu lucha contra la carne. Y obviamente estos términos pueden parecer unos conceptos, ¿verdad?, asociados con la iglesia, con la Biblia, y que mucha gente quizás no los entienda bien y dice, ¿qué es eso de la carne? Pues no, la carne no es otra cosa que tú mismo, tu ser humano, tu condición humana, es a lo que se refiere la palabra de Dios. El hecho de que tú seas un ser humano, un hombre, una mujer en esta tierra, con unas capacidades, con una formación, con una identidad, eso hace que tu vida, por esa razón nada más, esté en lucha. Y está en lucha con tu espíritu. Porque tu espíritu busca una cosa y tu cuerpo, tu ser humano, busca otra. Eso es lo que nos plantea Pablo, ¿verdad? Las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Las cosas del ser humano, de nuestra humanidad, y las cosas del espíritu. Porque nosotros somos constituidos inicialmente, cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea con una realidad tripartita. El hombre tiene una tricotomía en su ser. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres funciones que hay en nosotros, esos tres elementos que integran nuestro ser, están enfrascados en una lucha continua. Obviamente estamos hablando del espíritu y la carne. El espíritu representa a Dios y la carne representa al hombre, al ser humano. El alma no es otra cosa que la integración de los dos, y es lo que nos identifica, lo que nos da identidad, lo que nos permite ser quienes somos individualmente. Pero la lucha realmente es un antagonismo entre Dios y el diablo, entre la carne y el espíritu, entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. De eso es que se trata la vida de todo ser humano, ¿verdad? En esencia. Por eso, aunque mucha gente no lo entienda, ni siquiera esté consciente de ello, ni se dé cuenta, ni procure trabajar en ese ámbito, eso está ahí. Es una realidad que se da por sentado en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a lidiar en ese contexto. Por eso es que en la iglesia, cuando nosotros educamos a nuestra gente, empezamos a enseñarles, a motivarles a entrar en esa lucha con la capacidad de vencer. Y nosotros estamos hablando de victoria hoy, porque el objetivo de Dios con el ser humano es que tenga victoria, no que pierda, no que fracase, no que sea derrotado. La derrota no es de Dios, la victoria es de Dios. Por eso es que nosotros hemos llamado a este mensaje victoria asegurada, porque cuando nosotros acudimos a Dios, cuando nosotros procuramos hacer las cosas como Dios requiere de nosotros, como Dios las ha establecido, entonces nosotros podemos hablar de una victoria que es segura. Y la victoria segura está hablando de una victoria completa. Dios no da victorias a medias.
Dios no produce victorias que sean virtuales, ¿verdad? En un sentido, Dios quiere una victoria total para ti. Dios quiere que tú entiendas que al estar a tu lado, Él produce una victoria completa en tu vida, de tal manera que puedas enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación, entrar en cualquier competencia espiritual y tú vas a alcanzar la victoria. Y esto está expresado de muchas maneras en la Biblia. Por eso es que nosotros queremos traerlo hoy para que tú puedas entender claramente el significado. Mira, en un momento dado Pablo le escribió en la carta a los Corintios también, él le decía que esto es una carrera. Es una carrera, una competencia, pero es una carrera donde todos los que corren tienen la misma oportunidad. Él decía en la carta a los Corintios, él decía, a la verdad que muchos son los que corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Sin embargo, después dice, corre de tal manera que lo obtenga. O sea que en la carrera de la vida, en la carrera cristiana, en la carrera que tiene que ver con tu realidad espiritual, no gana el primero que llega, gana todo el que llega. No hay un premio para el primero que llega. En las carreras humanas, pues el que hay, solamente dan 3 premios, primero, segundo y tercero, los que llegaron en ese orden. Pero en la carrera espiritual, todo el que llega tiene un premio y es la salvación. Por eso es que nosotros te instamos a que entres en esta carrera. Es una competencia y puedes tener la victoria asegurada si lo haces dentro del marco de la voluntad de Dios, procurando agradarle, procurando servirle con integridad en verdad. Porque Dios ha provisto ya el medio para que nosotros logremos la victoria. Por eso hay que darle gracias a Dios. Aleluya. El apóstol Juan, en su carta universal, él nos dice estas palabras. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Después que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el verso completo establece ahora, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Es el planteamiento que hace Juan. Nosotros con fe podemos alcanzar la victoria. ¿La fe en quién? La fe en Dios, la fe en Jesucristo, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, nuestro sostén, nuestro apoyo, nuestro director, el que está encaminándonos a nosotros en el camino correcto, en el camino de la perfección. Por eso yo te invito hoy a entrar en esta carrera donde hay victoria y está asegurada, porque quien la asegura es Jesucristo. Jesucristo, que venció la muerte, que abrió una puerta y estableció un camino para que nosotros podamos avanzar, aleluya, aunque estemos involucrados en muchas dificultades, muchos obstáculos, muchos problemas, mucha ansiedad, mucho temor, lo que sea. Todo lo negativo que pueda haber en el mundo está presente en el camino. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos a Jesucristo, que nos va llevando de la mano y Él sabe cómo sortear los obstáculos. Y Él nos permite saltar sobre ellos sin tropezar, sin tener ningún problema, porque Él quiere que tú llegues a la meta. Él quiere que tú alcances el objetivo. Él quiere que tú logres tu propósito de entrar a la vida eterna, a la salvación. Por eso es que nosotros seguiremos diciéndote cada domingo de manera distinta y cada día, aunque sea de manera distinta, pero estamos diciendo lo mismo. El objetivo final es la salvación. Y Dios ha dispuesto los medios para que tú alcances la salvación y la vida a pesar de todos los obstáculos que encuentres en medio del camino. Aleluya. Eso es maravilloso. Eso es una de las cosas que nosotros queremos que tú entiendas, que tú conozcas, que Dios está presto siempre para ayudarte en medio de toda situación, en medio de la adversidad, porque Él ha propiciado una victoria segura para cada uno de sus hijos. Aleluya. Yo me emociono cuando hablo de estas cosas porque veo la obra de Dios, veo el objetivo, veo la meta. Aleluya. Cada vez que cierro mis ojos para ir donde el Señor en oración, yo estoy mirando la meta. Estoy observando el objetivo que Dios ha trazado. Estoy mirando detenidamente todo lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en nuestras vidas cuando entreguemos a Él todo nuestro ser y estemos dispuestos a vivir exclusivamente para Él. Por eso vuelvo y digo, te invito a entrar en este camino, en esta competencia, en esta guerra. Aleluya. A nadie le gustan las guerras. Todo el mundo le gusta evitarlas, ¿verdad? Todo el mundo quisiera no tenerla. Pero a veces encontramos que en el mundo se dan muchas situaciones que generan guerra y la gente a veces no las evita.
Los gobernantes, que son los que determinan las guerras, pues muchas veces se ven involucrados en ellas, a veces a la fuerza, otras veces voluntariamente, otras veces la determinan ellos. Pero en fin, el objetivo de la guerra es dañar. Y cuando una persona entra en guerra, pues va a entrar considerando que va a generar unas bajas, que va a generar unos problemas, que va a generar unas dificultades, unas crisis. El mundo que está en guerra está en crisis. El país que está en guerra está en crisis. Pero la gente se involucra en las guerras y no piensa en esas cosas. La gente lo que piensa es que puedo ganar. Pero siempre hay un ganador y un perdedor. En la guerra del evangelio todos ganan. En la guerra en la cual nosotros estamos involucrados aquí, cuando contamos con Dios, siempre ganamos. Siempre ganamos. Aquí no hay derrota. En Dios no hay derrota. ¿Por qué? Porque Cristo abrió la puerta de la victoria para nosotros. Aleluya. Por eso el apóstol Juan lo decía, apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la expresión de hoy. Pero esa expresión tiene un contexto, ¿ya? Y en el contexto Pablo está hablando del enemigo principal que tiene cada ser humano en esta tierra. Estamos hablando ya de un ambiente puramente físico, material, humano. Y en este ámbito, el enemigo principal de cada persona es la muerte. Y en ese capítulo Pablo está hablando de la muerte, del vencer la muerte, de los problemas que puede representar la muerte, pero cómo nosotros podemos salir adelante frente a la muerte con Cristo. Y a eso es que yo te invito. Los cristianos, un cristiano que ha conocido a Cristo, ¿verdad? Es cristiano por eso, pero que se ha involucrado en la palabra y que ha procurado agradar a Dios en su vida con sus acciones, ese cristiano no le tiene miedo a la muerte. La Biblia dice que la muerte es el postrer enemigo, el último enemigo. Y mucha gente teme encontrarse con ese enemigo. Hay gente que de solo pensar en la posibilidad de muerte se afligen. Nosotros no. Yo no tengo ese problema. ¿Sabes por qué? Porque tengo asegurada la victoria en Cristo con la salvación y la vida eterna. Hace muchos años, específicamente en el año 2003, yo estuve hospitalizado por primera vez en mi vida y con una condición cardíaca, una taquicardia que se me formó, me alcanzó una taquicardia, el corazón empezó a acelerarse y se aceleraba tanto que el pulso, cuando me cotejaron en el hospital, estaba en 170. Ustedes saben que un pulso normal, por lo menos dentro del contexto nuestro, un pulso normal está alrededor de 70 pulsaciones por minuto. A mí se me subió en el hospital, me lo chequearon, me lo cotejaron y estaba en 170 pulsaciones por minuto. Y eso había, después de varias semanas, ¿verdad?, que había estado con la condición, porque eso me surgió de momento. Me empezó una noche después de salir de un culto. Y siguió, y bajo circunstancias diferentes, no podíamos relacionarlo con nada, con ninguna condición, con ninguna acción mía, sino que yo estaba lo más tranquilo, a veces acostado, sentado, durmiendo, como fuera. Me empezaba esa taquicardia y me ponía muy mal. Aleluya. Pero un día, mientras celebramos el cumpleaños de mi esposa, estábamos cenando en un restaurante y allí me empezó. Y estábamos cerca de un hospital y mi familia me llevó al hospital. Y en el hospital pues determinaron que yo tenía una taquicardia, pero de una manera muy agresiva, muy peligrosa. Los médicos tuvieron cierto temor porque la condición era crítica, tenía unos factores en el corazón que estaban bien afectados. Y en aquella ocasión pues recuerdo cuando me ingresaron al hospital, que me ubicaron en la unidad de cuidado intensivo directamente, pues yo no me sentía mal, pero los médicos decían que yo estaba mal. Y yo pues empecé a meditar mientras esperaba que me atendieran. Pues una serie de personas vinieron a atenderme. Yo empecé a pensar, y una de las cosas que pensé fue en la posibilidad de muerte. Estoy hablando de hace 18 años. Y yo empecé a pensar en la posibilidad de muerte, porque eso es inevitable. Uno, como ser humano, uno siempre está con esa preocupación en la vida, ¿ya? Uno definitivamente no quisiera morirse, nadie se quiere morir, pero
Recuerdo que mientras pensaba en la posibilidad de muerte, me di cuenta que no me preocupaba. Porque al pensar en la posibilidad de muerte, no pensé en que iba a dejar mi familia, en que iba a dejar la iglesia, en que ya no iba a tener acciones aquí en esta tierra, sino que iba a desaparecer de aquí. Sin embargo, créanme, te lo digo con toda sinceridad como testimonio. Al pensar en la posibilidad de muerte, me sentí bien. Me sentí bien porque pensé en que lo que yo he predicado por años es que cuando nosotros morimos, nos vamos con Cristo. Y cuando pensé en eso, me sentí bien, me sentí feliz. No sentí ninguna preocupación. Y ahí yo descubrí que de verdad yo había entendido lo que es el Evangelio. Por eso te lo digo hoy con toda certeza. Yo no le tengo miedo a la muerte. Puede llegar en cualquier momento y sé que va a llegar. Y ya en esta etapa de mi vida sé que puede llegar en cualquier momento. ¿Ah? Aunque yo me sienta saludable, puede llegar en cualquier momento. Pero déjame decirte, yo salí del hospital aquella vez, jamás he vuelto por esa condición. Pero sí, te puedo decir, te puedo testificar que aprendí de aquella experiencia, aprendí esta lección. La muerte no tiene control sobre mi vida. Yo no le tengo miedo, aunque sea mi postrer enemigo, no le tengo miedo. Si el día que llegue, sé que tengo una esperanza de gloria en Cristo Jesús para mí. Aleluya. Y te invito a que tengas la misma esperanza, porque eso es lo que Dios está deseando de ti. Que adquieras esa esperanza de vida que Él ha propiciado en Jesucristo. Aleluya. Pues el enemigo principal del ser humano en esta tierra es la muerte. Pablo está hablando a los corintios sobre esa posibilidad, pero te está hablando también sobre lo importante que es conocer y entender lo que significa la muerte en Cristo. Aleluya. Pablo le dice, en uno de los versos anteriores de este que leímos, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Porque Pablo está hablando, cuando dice que no todos dormiremos, lo que está diciendo es que cuando ocurra lo que la iglesia espera, que es el arrebatamiento que Cristo va a hacer con su iglesia, la Biblia dice que la iglesia va a ser arrebatada y va a encontrar a Jesucristo en las nubes. Es un evento, ¿verdad? Que mucha gente pues no lo entiende y algunos quizás hasta se burlan porque dicen que eso es fantasía, que eso es una condición de ficción. Pero bueno, la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y yo lo estoy esperando. Y me estoy preparando para eso. Para que cuando llegue el momento del arrebatamiento, yo sea de los que suba a la presencia del Señor. Aleluya. Y quisiera que fuera estando yo en vida. Eso sería lo mejor. No estoy seguro que eso vaya a ser. Pero sí tengo algo seguro y cierto. Es que el momento se apresura de forma acelerada. Las señales de los tiempos que la Biblia establece, que Jesucristo dijo y que los profetas hablaron y los hombres de Dios hablaron en la antigüedad, ya se están cumpliendo. Básicamente casi todos están cumplidos. Si falta alguno es mínimo, porque ya las señales de los tiempos se están cumpliendo y lo estamos viendo constantemente. Lea el periódico, vea la televisión, etcétera, observe las noticias en la internet, donde usted quiera. Donde quiera va a encontrar una serie de eventos que están establecidos y profetizados en la Biblia como que son características distintivas de este último tiempo. Porque yo creo que vivimos el último tiempo, lo que Daniel llamó el tiempo del fin. Y por eso yo espero ser uno de los que sea arrebatado. Si Dios no lo permite, pues amén, pero nos vamos con Él de todas maneras. Eso es lo importante. Pero te invito a que esperes este evento, a que esperes ese momento en el cual tu vida llegue a la presencia del Señor directamente para participar de la salvación y la vida eterna. Aleluya. Yo me gozo y alabo a Dios por eso. Aleluya. Porque es una experiencia hermosa, es una esperanza de gloria que nos permite trascender, nos permite elevarnos más allá de la atmósfera terrestre para entrar en la dimensión divina. Gloria a Jesús. Es maravilloso. Aleluya. Ashaya. La gloria es de Dios. Aleluya. Por eso te invito, te digo nuevamente, te invito, porque hay una promesa de Dios que se cumple cuando tú le entregas tu corazón de verdad al Señor. Y Pablo decía, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él decía, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, decía él. Ciertamente. Esa va a ser la señal para indicar que la iglesia va a ser arrebatada. El sonido de la trompeta. Que van a oír aquellos que estén preparados. Aleluya. Sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, decía Pablo. O sea que
Porque él dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la experiencia que vamos a vivir. Cuando suene la trompeta y llegue ese evento que esperamos, la iglesia, el arrebatamiento, la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados de una forma corruptible a una forma incorruptible, de una forma mortal a una forma inmortal, que fue el objetivo de Dios siempre desde el principio. Dios creó al hombre inmortal, lo que pasa es que el pecado trajo la mortalidad. Por eso que Pablo sigue diciendo que entonces dice, cuando esto ocurra, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto incorruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, decía Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. Y esa es la expresión más importante para mí en este mensaje. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está citando palabras de dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Oseas. Los dos dijeron que la muerte va a ser absorbida. Y lo dicen de una manera muy peculiar. Sobre todo, Oseas dice, muerte, yo seré tu muerte, le dice Dios, hablando a través del profeta Oseas. Muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Por eso es que la Biblia establece, Pablo dice que la muerte va a ser sorbida en victoria. O sea, que la victoria va a tragarse la muerte. Ya la muerte no va a tener más efecto en nosotros. Y eso se da en virtud de que ocurrió un evento importantísimo en la historia de la humanidad que marcó la diferencia en esto. Y es el evento clave para este asunto. Pensarán muchos que es la muerte de Cristo. La muerte nos da salvación, pero lo que garantiza la vida es la resurrección. Porque Cristo, con su resurrección, mató la muerte. Porque al Cristo resucitar, Pablo dice que nosotros también tenemos la oportunidad de resucitar. Porque Cristo resucitó, nosotros podemos resucitar, porque Él abrió la puerta para eso. Por eso que Pablo dice que Cristo con su resurrección mató la muerte. Aleluya. La muerte ya no tiene efecto en nosotros, porque Cristo abrió una puerta de vida. La resurrección de Cristo nos permite saber que tenemos la opción de vida eterna, porque ahora, cuando uno muere, sabe que tiene acceso a Dios directamente a través de una resurrección. Nosotros vamos a resucitar. Aunque nos muramos, vamos a resucitar. Eso es lo que la Biblia nos garantiza. Esa es una de las formas que nosotros tenemos de acceder a la vida eterna, la resurrección. Y Cristo hizo posible para nosotros eso porque Él resucitó. Por eso es que Pablo dice a los Corintios que si la resurrección de Cristo es falsa, como decía mucha gente en la antigüedad, inclusive ustedes saben que cuando Cristo murió, pusieron unos guardias a la tumba, pensando precisamente que Él había dicho, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré, lo resucitaré. Y entonces la gente que sabía eso, lo había escuchado, advirtieron al gobierno, y el gobierno puso unos guardias para evitar que los discípulos fueran de noche supuestamente a robarse el cuerpo y decir que él había resucitado. Lo que pasa es que cuando ocurre la resurrección de Jesucristo, aleluya, los guardias cayeron como muertos cuando apareció el ángel que quitó la piedra y abrió la tumba y Cristo salió. Cuando eso ocurre, entonces la Biblia dice que sobornaron a los guardias para que no dijeran nada. El gobierno, buscando ocultar la verdad de la resurrección de Cristo, sobornaron a los guardias para evitar que hablaran de lo que había pasado. Pero parece que el soborno no surtió efecto, porque Mateo relata este incidente con luz de detalle. Así que aquellos guardias no se pudieron quedar callados, pues que no podían. Fue un evento tan grande, tan especial, cuando Cristo resucitó, que ellos no pudieron quedarse callados, como nosotros no podemos quedarnos callados para decir que Cristo vive, porque Él vive, resucitó, está vivo. Y por eso Pablo decía, si Cristo no se levantó de los muertos, si la resurrección es una falacia, si la resurrección fue un truco, si la resurrección es algo falso, entonces nuestra fe es vana. Nosotros seríamos los más dignos de conmiseración en toda la tierra. La gente debía tenernos lástima porque somos unos tontos si creyéramos en una resurrección que no es real y estuviéramos predicando resurrección de muertos, estuviéramos predicando una vida eterna, porque no habría base para eso. Pero la resurrección de Cristo es lo que nos da fundamento.
la resurrección de Cristo es lo que sea viable para nosotros, la salvación y la vida eterna. Nosotros podemos hablar de resurrección porque Cristo resucitó. Y el que nos va a resucitar a nosotros, resucitó por sí mismo. No dependió de nadie. La Biblia dice que Cristo se levantó triunfante aquella madrugada del domingo. Él se levantó triunfante por sí mismo, sin que hubiera intervención de nadie. Aleluya. Y ocurrieron una serie de eventos para hacer notorio que Jesucristo resucitó. Y esa resurrección, por eso digo que el evento más importante de la cristiandad con respecto a lo que es la salvación y la vida eterna es la resurrección de Cristo. Porque su muerte en cruz nos dio la salvación, nos abrió la puerta de la salvación. Pero su resurrección nos da acceso directo a la vida eterna. Una cosa es la salvación, ¿ya? Tenemos salvación, pero salvación que es eterna, y esa eternidad se hace posible en virtud de la resurrección de Jesucristo. Él puede garantizar tu resurrección porque Él resucitó. Mashaya. Aleluya. Eso es lo diferente del Evangelio. Porque las demás religiones del mundo, las religiones del mundo, porque el Evangelio no es una religión, es una experiencia. Las religiones del mundo, hay que mucha gente confunde el Evangelio con una religión y lo mencionan como un tema religioso, pero el Evangelio de Jesucristo no es religión. Porque la religión ha hecho mucho daño en el mundo. En aras de la religión se han cometido un montón de atrocidades en todo el mundo. En diferentes épocas, todavía en al día presente, se cometen muchas atrocidades por la religión. Por eso es que yo siempre digo que el Evangelio no es una religión, es una experiencia. Y es una experiencia que está fundamentada en Jesucristo. La vida que Cristo nos ofrece la sostiene con su propia vida. Por eso es que nosotros podemos tener convicción de vida, podemos tener convicción de salvación. Cristo propició para nosotros la salvación y la vida eterna a través de su muerte y resurrección. Y esa es la diferencia con las religiones del mundo. Por eso es que las religiones son huecas, son vacías, no tienen sentido. ¿Saben por qué? Porque su líder está muerto. Aleluya. Su líder murió y se quedó muerto. El líder nuestro, el capitán nuestro, el Señor nuestro, el que nos dijo que nos ofrecía salvación, ese nos garantizó la salvación y la vida eterna con su propia vida y su propia resurrección. Él murió para darnos salvación, pero resucitó para darnos eternidad. Aleluya. La vida es posible. La vida eterna es posible. En los grupos religiosos eso no tiene ninguna garantía. No hay nada que puedan establecer sobre eso, porque su líder se quedó en la tumba. Pero el nuestro, Jesucristo, está vivo. Y la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, amigo, Jesucristo intercede por ti. Aleluya. Pero solamente cuando tú decides que Él sea tu abogado. Porque el apóstol Juan decía que nosotros tenemos un abogado en Jesucristo, que intercede por nosotros delante del Padre. Porque nuestras acciones son injustas. Nuestras acciones como humanos, lo que nos llevan es a la muerte. Todos pecaron, decía el apóstol Pablo a los Romanos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Pablo lo afirma en capítulo 15 de 1 Corintios. Uno de los versos dice, aleluya, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso él dice, sorbida es la muerte en victoria. Porque el aguijón del pecado es la muerte. Y el poder el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. O sea, Pablo lo que está diciendo es que lo que induce a la muerte es el pecado. Por eso es que cuando surge el pecado en el mundo, apareció la muerte. El hombre era inmortal. Pero al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios le dijo claramente, vas a morir. No es que iba a morir en ese instante. Eso es lo que Satanás usó para dañar a Eva, para engañar a Eva. Por eso es que Pablo decía que él usó su astucia para engañar a Eva. Y todavía sigue usando su astucia. Por eso es que el concepto de la astucia es un concepto negativo. Hay gente que dice, somos astutos, hay que ser astutos. No hay que ser astuto, hay que ser sabio. Es la palabra correcta. La astucia es un concepto negativo. De hecho, si usted busca la definición de astucia, el diccionario lo que le va a decir es que es la capacidad para engañar o para ser engañado,
o para evitar ser engañado, perdón. El lado positivo de la astucia es evitar el engaño, pero nosotros no necesitamos astucia para evitar engañarnos, para evitar ser engañados. Nosotros utilizamos la sabiduría que Dios nos da. Es un concepto muy positivo. Y Dios es sabio, dice la Biblia. En ningún sitio de la Biblia dice que Dios es astuto. La Biblia lo que dice es que Dios es sabio. Y nosotros no tenemos por qué querer ser astutos. La astucia es una característica diabólica. Y Pablo lo dice: yo temo que como el diablo con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdad. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros tenemos que lidiar con la astucia del diablo utilizando la sabiduría de Dios. Porque en esta guerra, donde el espíritu y la carne están en lucha constantemente, como te decía, y que dijo Pablo a los Gálatas, ahí nosotros tenemos la oportunidad de prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios nos guía. Esa es la única razón. Porque Jesucristo nos da la sabiduría. Porque Jesucristo nos da la capacidad de enfrentarnos al diablo con sabiduría para evitar su astucia engañadora. El diablo es engañoso con su astucia, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Para evitar caer en las garras del enemigo y hacer las obras que él procura que nosotros hagamos. Pablo hablaba de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Son muchas las obras de la carne. Inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, etcétera, hechicería, idolatría. Hay un montón de cosas que Pablo menciona que son como 16 o 18, que Pablo menciona que son obras humanas, obras que se dan en el contexto humano, obras negativas que dañan al ser humano y que lo inducen a la muerte. Pero él dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo dice, contra estas cosas no hay ley, porque no son parte del pecado. Acuérdate que el poder del pecado es la ley. Si no hubiera pecado, no habría ley. Hay ley porque hay que corregir los pecados, los delitos, etcétera, las faltas. Pero cuando nosotros exhibimos el fruto del Espíritu, contra estas cosas no hay ley. Porque lo que se hace es beneficio, ¿verdad? Lo que se busca es un beneficio de todo. Lo que se lo que se procura es el bienestar de cada persona. Y en eso nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos en el ámbito de la victoria. Porque los vencedores no enfrentamos ley. Aleluya. Nosotros estamos seguros y confiados en el Dios del cielo. Aquel que se comprometió con nosotros a brindarnos no solamente la salvación y la eternidad, sino el cuidado que necesitamos en esta vida. Porque Dios nos cuida aquí. Nos garantiza la eternidad y es un disfrute eterno. Pero aquí, mientras estamos aquí, Dios cuida de nosotros y está pendiente. Aunque Satanás está tratando constantemente de destruirnos, de dañarnos, de afectarnos de la manera que sea, adversamente. Pero Dios está ahí para ayudarnos. Aleluya. Hay una expresión en el libro de los Salmos, en el Salmo 118, que dice: me empujaste con violencia para que cayese. Eso lo hace el diablo. Te empuja constantemente para que te caiga. Pero me ayudó Jehová, dice el salmista. Aunque tú me empujaste, Jehová me ayudó. Aleluya. Esa es mi confianza, esa es mi certeza, esa es mi fe. Por eso, cuando encontramos las palabras del apóstol Pablo, que nos hablan con tanta claridad y nos dicen que ya la muerte para nosotros no tiene sentido, no tiene significado, que la muerte no tiene efecto alguno en nosotros, los que hemos conocido a Cristo y le servimos de corazón, Satanás no tiene nada que buscar en nosotros, nada tiene nada que procurar con nosotros. Por eso yo te invito nuevamente, te seguiré invitando, porque el Evangelio lo que produce es bienestar, beneficio para tu vida. El Evangelio lo que produce es bendición. Aleluya. Una experiencia hermosa que no hay ninguna otra que se pueda comparar a ella. Yo te invito de todo corazón para que abraces el Evangelio y procures evitar la muerte espiritual. Porque aunque seguirás esa lucha entre la carne y el espíritu, entre tu humanidad y el espíritu, aleluya, acuérdate, lo importante es que prevalezca el espíritu. Porque cuando prevalece el espíritu, se manifiesta el fruto del espíritu, que está constituido por muchos elementos, ¿ya? Como te dije, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchas otras cosas más buenas que Dios tiene. Así que es importantísimo. Por eso Pablo decía, aleluya,
ya que el poder de la muerte, el poder del pecado es la ley. La muerte, el pecado es el aguijón de la muerte. Y el poder del pecado es la ley. Así que si tú te mantienes dentro del ámbito de la vida eterna, de tu relación con Dios estable, el pecado no tiene injerencia en tu vida y por lo tanto la ley no va a tener que hacer ningún efecto en ti. La ley se establece para corregir el pecado. Pero sin pecado no hace falta la ley. Y eso es lo que Dios está procurando que tú consigas. Una vida libre del azote de la ley, porque la ley se estableció para castigar, para corregir el pecado, para motivarte a no pecar. Pero nosotros cuando conocemos a Cristo ya no tenemos ningún motivo para pecar, porque Jesucristo llena nuestra vida de Él y eso hace que nosotros nos sintamos libres, ajenos por completo a las obras pecaminosas. Aleluya. Y entonces el Señor ha provisto para nosotros unos medios, unas herramientas para que podamos enfrentarnos en esta lucha que es desigual, porque el diablo es más fuerte que nosotros. Eso está dado. Satanás tiene un poder extraordinario, no como el de Dios. Dios es todopoderoso, Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y con su poder Él puede dañarnos. Él tiene unas capacidades que nosotros no tenemos y nos puede dañar. Pero Dios nos dio unas herramientas. Aleluya. Pablo decía, las armas de nuestra milicia, en la guerra en que estamos, en la milicia en la cual nosotros hemos sido matriculados, ¿verdad? Hemos sido registrados en esta milicia. Aquí, las armas que utilizamos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no tenemos necesidad de usar las armas terrenales. Pablo decía además que nosotros tenemos que vestirnos las armas de la luz. Se refiere a Dios, que Dios es la luz máxima. ¿Tá? ¿Qué armas tenemos nosotros? Mire, en el mundo hay una serie de armamentos muy poderosos, algunos de ellos, que tienen capacidad de exterminar naciones completas, pueblos completos. Eso ya lo hemos visto en acción a lo largo de la historia. Pero déjame decirte algo. Cuando tú luchas con el diablo, tú no le puedes caer a tiro al diablo. No le puedes dar una puñalada. No puedes ametrallarlo. No puedes tirarle ni siquiera una bomba atómica, ni de hidrógeno, ni de neutrón. No puedes hacer nada con las armas humanas. Por eso que Pablo dice, las armas de nuestra milicia, que es espiritual, no son carnales. Tienen que ser poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Dios nos habla de unas armas que nosotros podemos usar en nuestra vida. Pablo es bien claro. Cuando escribió su carta a los Efesios, Pablo le definió cuál es el armamento que nosotros podemos usar. Y aunque parece un armamento rústico, porque está fundamentado en el soldado de la época de Pablo, el soldado romano, que es lo que Pablo conocía. Y las armas que Pablo nos recomienda están fundamentadas en ese armamento que usaba el soldado de su época. Pero está diseñado para protegernos en todo y para ayudarnos, auxiliarnos, de manera que nosotros podamos tener victoria. Porque recuerda, el propósito de Dios es que tú seas victorioso. Que tú tengas victoria en todo. Dios nos da la victoria. Eso lo dijo Pablo en el verso que citamos al principio. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa expresión nos lleva entonces a la armadura del cristiano, que son las armas que el Señor nos ha dado en el contexto bíblico. ¿Ya? Y fíjate que Pablo comienza hablándonos de las armas que tenemos nosotros, hablando primero de las armas defensivas. Porque nosotros hay dos tipos de armas, hay arma ofensiva y arma defensiva. Las defensivas son para nosotros protegernos, proteger nuestra vida, nuestro cuerpo, etc. De manera que las armas del enemigo no nos afecten, no nos hagan daño. Pero también existe un arma ofensiva que es para nosotros atacar. Y yo sé que tú piensas quizás, pero es que yo no tengo que atacar a nadie. Bueno, vamos a verlo, a ver si tienes razón. Pablo comienza diciendo que cuando tú te vas a vestir con la armadura del cristiano, y la armadura, como te digo, es una vestimenta militar de la época de Pablo. Hoy no necesitamos armadura. Las guerras que se libran hoy
Siempre hacen falta, obviamente, tratar de protegerse. Usted sabe que los que van a la guerra o los policías, etcétera, usan unos chalecos a prueba de bala. Pero que a veces ni siquiera contra cierto armamento eso no funciona. Pero los que yo te voy a decir aquí hoy funcionan en todo. No tienen límites y no hay que cambiarlo. El primero que Pablo menciona, dice Pablo, es que tienes que ceñirte con la verdad. Una de las cosas que hacía el soldado de la antigüedad es que se apretaba bien su cuerpo para ponerlo listo, y había que apretarlo, y él se ponía una pieza para ceñir el cuerpo. Y Pablo dice, lo que tú vas a usar como en tu armadura cristiana, lo que tú vas a usar para eso, para ceñir tu cuerpo, es la verdad. La verdad. Óyeme bien, un principio importantísimo en la vida es la verdad. Nosotros tenemos que andar en la verdad. Y cuando nosotros hacemos las cosas con verdad y decimos la verdad, nosotros tenemos certeza de que las cosas andan bien. Aleluya. Si yo necesito decir una mentira para algo, quiere decir que yo no ando bien. Algo hice mal. Algo estoy haciendo mal. Porque la verdad no necesita explicaciones. La verdad no necesita aclaraciones. La verdad no necesita que yo la defienda. Cuando yo digo la verdad, ese es el hecho. Y por ejemplo, en los tribunales, cuando usted va a testificar, se supone que usted diga la verdad. Y usted se compromete, lo hacen hacer un juramento, un compromiso de que usted va a decir toda la verdad. Y fíjense cómo usan la expresión que usan en las cortes, la verdad y solo la verdad. Se hace énfasis, ¿por qué? Porque la verdad es un concepto absoluto. No existen medias verdades, eso lo hemos dicho muchas veces. No existen medias verdades, no existen posibilidades de verdad. La verdad es una sola. No puede haber dos verdades sobre un mismo asunto. La verdad del Evangelio, por ejemplo, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la verdad fundamental. Y eso no hay manera de cambiarlo. Si se dice otra cosa, es falsa. La verdad es esta. El hecho fáctico es este. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios ha provisto un medio de salvación para nosotros, es una verdad, en Jesucristo. Y la verdad no te hace daño nunca. Hay gente que dice, no se puede decir la verdad porque a veces uno se mete en problemas. Bueno, se mete en problemas el que no está diciendo la verdad. Porque dice la verdad no se mete en problemas. Se mete en problemas el que quiere falsear esa verdad. Pero el que dice la verdad se mantiene incólume, se mantiene tranquilo porque ha dicho la verdad. Y no tiene que tener temor de que lo descubran luego que dijo una mentira. Puede ser el problema de los mentirosos, que en algún momento se sabe la verdad. Y cuando se sabe la verdad, que después está su mentira. Yo te recomiendo que siempre digas la verdad, aunque tú pienses que te pueda costar, pero es mejor que te cueste diciendo la verdad y no que tengas un problema mayor cuando se descubra tu mentira. Aleluya. El apóstol Juan decía, yo no tengo mayor gozo que sino saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué? Porque el que anda en la verdad no se mete en problemas. Y aunque lo puedan acusar y lo puedan hasta encerrar y puedan castigarlo por algo supuestamente, pero él siempre sabe que su verdad va a relucir. Y hemos visto muchos casos. Hace poco tuvimos un caso de un joven que estuvo preso por muchos años y después creo que de 20 y pico de años, 28 o 30 años, descubrieron que él no había cometido el delito del cual lo habían acusado. Y esa vida sufrió, pero nunca le creyeron. Él dijo su verdad, dijo no fui yo, pero alguien mintió y ahora se está descubriendo quién mintió, pero a veces tiene unas complicaciones, ¿verdad? Pero independientemente de eso, si usted dice la verdad, usted va a tener siempre seguridad y tranquilidad en su espíritu de que usted dijo la verdad y que nadie lo puede señalar como mentiroso porque usted dice la verdad. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos, ajustarnos, apretarnos con la verdad, que esté ahí apretando nuestro cuerpo, que nosotros lo sintamos de verdad, que yo ando en la verdad, que yo pueda saber y tener la certeza de que yo estoy en lo correcto. No importa lo que digan los demás. Por eso es que yo hablo siempre en la iglesia y a donde quiera que me paro a predicar y enseñar, siempre digo que lo que a mí me mueve son mis convicciones. Yo respeto a una persona que tiene convicciones, porque esa persona siempre va a decir la verdad.
El que no tiene convicciones dice cualquier cosa, miente, hace cualquier barbaridad. Pero el que dice la verdad es porque tiene convicciones. Y el que tiene convicciones dice la verdad. Y yo respeto a una persona, aunque yo piense que esté equivocada, aunque yo crea que sus convicciones son equivocadas, pero si sostiene sus convicciones, hay que respetar a esa persona, porque hace lo que cree. Aleluya. Y quizás pues a lo mejor hay que sacarlo de un error en un momento dado, pero mientras él está convencido de que esa es su verdad, él la va a sostener. Aleluya. Y a esas personas hay que respetarlas y hay que procurar ayudarles. Pero una persona que no tiene convicciones miente con facilidad, dice cualquier cosa, y no importa en qué ámbito sea. Hay gente que le miente a su familia, le miente a sus amigos, le miente al pastor, le miente al gobierno, le miente a todo el mundo. Y no tiene ningún reparo, ningún temor. Y lo dice, oiga, hay gente que lo dice con tanta tranquilidad que a veces usted piensa que están en la verdad, pero son mentirosos. Porque la mentira no se sostiene siempre, la verdad sí. Por eso hay que estar ceñidos con la verdad. Ese es el primer elemento de la armadura que Dios te ha puesto. Después Pablo dice, tienes que vestirte con la justicia, la coraza de justicia. Tienes que ponerte una coraza. Una coraza es un elemento de metal que se usaba antes los soldados para proteger el cuerpo, que iba sobre la malla, que era la verdad, lo que ceñía el cuerpo, ¿verdad? Que es la verdad. Entonces después tienes la coraza de justicia, que es lo que cubre tu cuerpo realmente, para evitar que en la antigüedad las espadas, las lanzas, pues atravesaran y dañaran el cuerpo. Aleluya. Y esa es el segundo elemento de la armadura del cristiano, la justicia. ¿Por qué la justicia? Tú tienes que cubrirte con la justicia. Hay que actuar justamente. ¿Sabes tú que la Biblia nos dice en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 1 dice que nosotros somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no es otra cosa que ser declarado justo. Y una persona que es declarada justa es porque está haciendo obras de justicia. Y cuando nosotros nos vestimos con la justicia, le estamos diciendo a la gente, puedes tener confianza en mis acciones, porque yo voy a obrar siempre con justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia no es otra cosa que asignar a cada uno lo que le corresponde. O sea que no pretendas que actuar justamente sea que esté en beneficio tuyo siempre, no. Las acciones van a estar en beneficio tuyo siempre, las acciones justas, si tú hiciste lo correcto. Pero si tú hiciste lo incorrecto, lo justo es que tú seas castigado, que seas corregido. Y ese es el problema de mucha gente. Hay gente que dice, yo quiero que me hagan justicia, pero lo que está pensando sencillamente es que le resuelvan a favor de ellos. Yo una vez escuché a una persona en una iglesia diciendo, hermano, yo quiero que oren por mí. Yo tuve un accidente y yo quiero que la otra persona se declare culpable. Y yo pensé, bueno, pero es que eso necesariamente no es lo justo. Hay que ver, hay que analizar el accidente. A lo mejor es así, a lo mejor eso es correcto. Pero ¿quién provocó el accidente? Pues eso es lo que va a determinar el juez. Pero yo no puedo pedir que oren por mí para que yo salga bien. No, yo creo que Dios debe orar para pedir que Dios intervenga con justicia y se vea lo que realmente ocurrió. Y aunque a mí me afecte, yo tengo que ser justo. Yo tengo que orar con justicia, aunque a mí me afecte lo que ocurra. Si lo justo es que yo sea castigado, pues yo debo ser castigado. Si lo justo es que yo reciba recompensa, pues debo recibir recompensa. El problema de esta vida, de este mundo, es que la gente actúa sin justicia. Sin justicia. Y entonces la gente cuando va a las cortes no se sienten en victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos sienten que han sido tratados injustamente en el Evangelio. La justicia de Dios te va a asignar a ti lo que te corresponde. Por eso, si tú actúas correctamente, aunque el mundo te trate mal, aunque para los demás tú seas culpable, para Dios eres inocente. Y Dios va a obrar. Porque una cosa es lo que ocurre en esta vida, pero otra cosa es lo que Dios va a hacer cuando te enfrentes tú a Él directamente. Aleluya. Aquí hay una expresión en nuestro país que la gente la dice
comúnmente y que tiene que ver con esto. Hay gente que dice, Dios no se queda con nada de nadie. O sea, lo que están diciendo es, Dios es justo. Dios va a asignar a cada uno lo que le corresponde. Y por eso la segunda pieza de armamento que nosotros tenemos en nuestra vida a disposición nuestra es la justicia. Úsala. Y tú verás cómo tu vida prospera, cómo tu vida adelanta, avanza. Aleluya, no solamente en el Evangelio, sino en el mundo en general. Mashaya. Porque el que actúa con justicia siempre. No importa de dónde esté. No importa cuál sea su momento, cuál sea su auditorio, no importa en qué lugar, en qué ambiente esté, va a actuar siempre con justicia. Mashaya. Después el apóstol decía, y tienes que ponerte zapatos. ¿Qué zapatos son los que lleva el soldado en la armadura del cristiano? ¿Qué zapatos lleva? Dice, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que está diciendo? La preparación del Evangelio. O sea, tú tienes que estar preparado en todo momento, porque tus pies son los que te van a llevar. El soldado, si no tiene pies, si no cubre sus pies, puede exponerse a que se quede imposibilitado de caminar. Si es atacado y le atacan en sus pies, pues entonces puede quedarse inmovilizado, no puede entonces actuar, no puede pelear, porque no se puede mover. Aleluya. Y fíjense que cuando Dios habló en Génesis a la primera pareja humana, les habló sobre la promesa de redención, ¿verdad? Él hablaba sobre la lucha que iba a haber entre Cristo y el diablo por la salvación del ser humano. Y una de las cosas que dice, cuando el Señor dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, está hablando de la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Aleluya. Dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El hueso del talón. Así que el diablo va a tratar de impedir que tú te muevas. Lo va a tratar a toda costa. No quiere que tú te muevas, porque cuando tú como cristiano te mueves, tú vas a hacer la obra de Dios. Tú vas a hacer la obra de Dios. Y Él está tratando de impedir que tú lo hagas. Por eso es que los pies son importantes, que tengan protección. Y el Señor dice, tienes que protegerlos con el apresto del Evangelio de la paz. Tienes tú que estar preparado. El apresto es la preparación. La preparación. Tienes que prepararte con el Evangelio, porque el Evangelio es el que va a guiar tus pasos. El Evangelio es el que te va a indicar a dónde tú vas a ir. El Evangelio es el que va a guiar tu vida de aquí en adelante. Yo soy lo que soy porque soy cristiano. Si yo no fuera cristiano, tal vez sería otra cosa. Aleluya. Empezando que yo soy ministro de Dios porque soy cristiano. Y Dios me escogió para este trabajo. Y yo decidí aceptar la encomienda del Señor y aquí estoy. Por eso es que mi vida está guiada por el Evangelio. Mis acciones las determina el Evangelio. Cuando yo voy a actuar, yo tengo que pensar primero en que yo soy cristiano, en que yo soy siervo de Dios, que yo soy hijo de Dios, que yo soy ministro de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que pensar en eso, porque mis acciones tienen que estar dirigidas por eso, por el Evangelio. Hamashah. Y es importante que tú camines seguro y confiado, porque tus pies están protegidos, tu sendero, tu vida, tu curso de acción está protegido por el Evangelio. Hamashah. Y después Pablo decía, sobre todo, óyeme bien, tienes que tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, con el cual tú vas a apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era un arma de defensa, posiblemente la principal arma de defensa, que iba a proteger todo el cuerpo donde fuera necesario. Que el escudo tiene la capacidad de moverse, porque tú lo fijas al brazo y tú mueves el escudo donde sea necesario para evitar que el ataque del enemigo, sea con espada, sea con lanza, lo que sea, pues te dañe. Y el escudo que nosotros tenemos es la fe. Y la fe es un elemento fundamental. Yo no tengo tiempo de hablar hoy sobre la fe, pero déjame decirte que la fe es un concepto sumamente fundamental. Es lo que nos define a nosotros. Pablo, el escritor bíblico de los Hebreos, yo creo que es Pablo, decía, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, etc. Pero también te dice, en el verso anterior, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no andas con fe, no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que creer que Dios es el que te da la armadura. Tú tienes que creer que tú estás revestido con esa armadura.
Aunque tú no la veas, pero tienes que tenerla y tienes que sentirla, tienes que saber que está ahí. Tú tienes que saber que tienes la verdad. Tú tienes que saber que tienes la justicia. Tú tienes que saber que tú eres el mensajero del Evangelio. Aleluya. Y por eso ejerces tu fe para resistir, para repeler los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Hamashai. ¿Y sabes qué también tienes? Tienes que proteger tu cabeza. La cabeza, que es donde está el control del ser humano, del cuerpo humano, el cerebro. Tú tienes que protegerla a toda costa, porque una herida en la cabeza suele ser mortal. Y Dios te dio el yelmo de la salvación. Cuando vengan los dardos de fuego, o cuando vengan las acechanzas, los dardos, las cosas, las armas que utiliza el diablo para destruirte, va a tratar de atacarte a la cabeza. ¿Y sabes qué? Satanás donde más te ataca es en la mente. La mente es una capacidad del cerebro, ¿eh? Y por eso es que pensamos en la mente, en la cabeza, que está en la cabeza, porque es una capacidad, es algo abstracto, pero es una propiedad particular del cerebro. Es lo que nos hace a nosotros ser quienes somos, porque el cerebro controla todo. Y la mente, que es una capacidad del cerebro, controla lo que no es físico. El cerebro controla todo lo físico a través del sistema nervioso, pero todo lo demás que no es físico en nosotros es controlado a través de la mente. La mente es la que piensa, la mente es la que analiza, la mente es la que toma decisiones. Entonces el diablo por eso ataca la mente, porque si logra dañar tu mente, va a dañar todo tu ser. Y el diablo te ataca. ¿Con qué? Con pensamientos indignos, pensamientos malignos, pensamientos, aleluya, que son contrarios al propósito de Dios. Y él va a atacar tu mente. Mire, Satanás está haciendo eso constantemente. Él trata de poner pensamientos indignos en tu mente. Y la gente dirá, pues que Satanás tiene acceso a la mente. Bueno, yo creo que tiene acceso limitado. Porque muchas veces ha tratado de poner pensamientos en mi mente, cosas que yo no estoy pensando y de momento aparecen en mi mente. Y tengo que luchar con ellas. Porque eso es así. A todos nos pasa. Pero Dios nos dio una pieza de armamento para cubrir la cabeza, para proteger nuestra mente. Porque el diablo va a seguir atacando ahí. Aleluya. Y Dios nos dio un yelmo, que era un casco protector que usaban los soldados en la antigüedad para proteger su cabeza. Aleluya. Cuando Satanás viene con los pensamientos indignos para ti, o pensamientos de, qué sé yo, de maldad, de hacer daño a alguien, de hacerte daño tú mismo, ¿ya? De tomar acciones incorrectas, impropias delante de Dios. Cuando el diablo viene con todo ese tipo de pensamientos, ¿qué tú haces? Tú le dices, Satanás, yo soy salvo. Yo soy salvo. Y como soy salvo, tú no tienes nada que ver conmigo. Y ahí estás utilizando tu yelmo. ¡Aleluya! Y finalmente, Pablo decía, tú tienes un arma de ataque. Una sola, que es suficiente. No necesitas nada más. Es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, decía Pablo, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. O sea que la palabra de Dios, lo que nosotros físicamente tenemos como libro, que es la Biblia, pero ahí está la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pues, como nosotros tenemos esa arma, esa es la espada del Espíritu, es un arma de ataque. Por eso que yo no entiendo que hay gente que dice, pastor, yo necesito un texto para defenderme. No, tú no tienes que defenderte con la Biblia, tú usas la Biblia para atacar. Y el diablo tiene miedo que tú la uses. Por eso que a veces trata de evitar que tú procures conocer la palabra, entenderla y usarla, ¿ya? Memorizarla. Inclusive hay gente que no quiere memorizar la Biblia. Es importantísimo la memorización bíblica, porque tú la tienes en ti y al tenerla tú la puedes usar efectivamente. Ataca al diablo con la palabra. Por eso fue que Jesucristo, cuando él lo tentó, ¿qué hizo? Contestó con la palabra. Aleluya. Por eso es que Santiago decía, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Cómo lo resiste? Con la palabra. Eso es lo que el diablo me teme. Eso es lo que él no quisiera que tú hicieras. Por eso te invito a seguir adelante. Te invito, aleluya, a vestirte con la armadura de Dios y a procurar ser agradable delante del Señor. Dios te bendiga, aleluya. Tenemos victoria asegurada en Cristo. Por eso tienes que acercarte a Él, tienes que procurar ser hijo de Dios si no lo eres todavía. Te invito en este día a que lo hagas, a que experimentes la salvación. Y yo voy a orar por ti para que el Señor te bendiga, te ayude, te guarde. Aleluya. Padre, te alabo y te glorifico, te doy gracias, porque tú eres bueno. Y porque tú me has permitido predicar tu palabra
efectivamente, Señor, para gloria de tu nombre. Y yo sé que tú estás alcanzando vidas con tu palabra. Y te ruego a que aquellos que tú estás alcanzando les permitas analizar su situación, Señor, y tomar la decisión más importante de su vida, que es rendirse ante ti, entregarte su corazón para que tú mores en él y para que tú le permitas la salvación y la vida eterna. Glorifícate plenamente en cada uno. Atiende a los que están enfermos, los que están necesitados. Señor, cada uno, Señor, de los que tiene alguna situación que necesita tu intervención, ayúdales, Padre mío. Y lo doy por hecho, confiando en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Ha sido un placer estar contigo nuevamente. Te invito a continuar con nosotros martes y jueves a las 7 de la noche. El próximo domingo estaremos aquí a esta misma hora. Y también te invito para que, si estás cerca de nosotros o si quieres viajar y compartir con nosotros, vamos a tener un culto presencial de la iglesia el día 28 de febrero, el último domingo de este mes. Vamos a estar congregados como iglesia en forma presencial en la plaza pública de nuestro pueblo, porque queremos que asista todo el mundo, no queremos limitaciones. Tanto la iglesia como los amigos que quieren congregarse con nosotros, les estamos invitando para que estén allí en la plaza pública. Vamos a tener un culto muy especial con la participación de toda la iglesia. Te invito, quisiera verte, así que dame la oportunidad de saludarte ese día. Dios te bendiga mucho, cuídate en medio de toda esta situación y nos vemos el domingo próximo. Dios te bendiga. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por este tan glorioso mensaje. Agradecemos a nuestro pastor por dejarse usar en un mensaje tan poderoso y le damos gracias a Dios por la victoria que nos da a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. En este día queremos invitarte a que seas partícipe de esa bendición que Dios te ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si tienes una necesidad, una petición, una enfermedad y quieres que oremos por ti, escribe en nuestra página y tenemos líderes que estarán orando por ti. En este momento queremos hacer la oración final dándole gracias a Dios por este glorioso servicio. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Dios amado, por la victoria que nos das a través de Jesucristo. Gracias porque has cumplido tu promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo y lo podemos sentir cada día, Dios amado. Aleluya. Gracias por permitirnos llegar con palabra de fe, con palabra de vida a esta comunidad que nos escucha, Dios santo. Gracias por permitirnos traer los cánticos para agrado de su alma, Dios amado. Te damos las gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. No quiero despedirme sin antes invitarte para que nos acompañes los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana, donde tendremos un glorioso servicio de adoración al Padre, con un glorioso mensaje nuevamente por nuestro pastor. Dios te bendiga. La Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la Hija del Tabor, y su pastor, Reverendo Héctor García, te invitan al primer culto presencial titulado Con Paso Firme, Confiando en Dios, a celebrarse el 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y Recreo del municipio de Río Grande. Tendremos la participación musical del Ministerio Teilín y a nuestro pastor con un mensaje cristocéntrico, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, YouTube y la aplicación Seno Radio. No te lo puedes perder. Estaremos juntos en adoración y alabanza, exaltando la gloria de nuestro Dios. Te esperamos junto a tu familia. Recuerda, Con Paso Firme, Confiando en Dios, 28 de febrero a las 3 de la tarde en la Plaza Pública y de Recreo del municipio de Río Grande. Somos como tú, somos tu familia, somos tu comunidad, somos una iglesia para ti.